Seguimos con el estudio del libro de Zacarías. Hoy día nos toca estudiar vamos a estudiar el capítulo 9 y 10. Son cortísimos y vamos a tomar entonces capítulo 9 y 10. ¿Ya? Pasamos al capítulo 8 anteriormente, que fue Jerusalén, futura ciudad santa. Era bien especial lo que hemos leído en este 23 versículos que hemos leído en el capítulo 8. Entonces ya nos toca capítulo 9, capítulo 10. ¿Ya? Oramos al Señor y vamos también a entrar a las ayudas que también interesantes. Oramos, Padre, te bendecimos, oramos delante de tu presencia para darte gracias, para honrarte y para pedir tu bendición. Hemos de leer de tu palabra, bendícenos a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, capítulo 9, voy leyendo, y este capítulo 9 está separado por tres subtítulos. Primero empieza Israel defendido de sus enemigos. Después el rey que viene, y después Dios salvará a su pueblo. Tres subtítulos que tiene, y vamos a ir leyendo del 1 al 8, Israel defendido de sus enemigos. Dice así la palabra del Señor. La profecía de la palabra de Jehová voy a leer de nuevo. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Hadrab y sobre Damasco. ¿Ya? Porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de toda la tribu de Israel. También Hamab será comprendida en el territorio de este, Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortalezas y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. Y aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar de su poderío. Y ella será consumida de fuego. Está hablando de Tiro. Bien que Tiro, voy a leer de nuevo el 3, se edificó fortalezas. Si nosotros estudiamos la historia de Tiro, tenía una ciudad, parte de una ciudad en tierra, y otra era la isla. Y parece que, si no me equivoco, Nabucodonosor conquistó un área, pero viene Alejandro Magno y él conquista la isla. Es bien profética esta palabra. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí, el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío. Y ella será consumida a fuego. Lo que hace Alejandro Magno para llegar a la isla de Tiro es increíble. Usted tiene que estudiar Alejandro Magno conquistando Tiro y a usted le va a fascinar la historia. Es bien especial. Verá Ascalón y temerá Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo, Ecrón, por su esperanza, será confundida. Y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Está hablando de las ciudades de los filisteos. 6. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia ¿de quién? De los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Entonces, Israel defendido de sus enemigos. Marcaron muchos enemigos, tanto como los filisteos, Tiro, Hadrab y Damasco, enemigos de Israel. Vamos a ver las ayudas
Primero entramos vamos a entrar primero a la plenitud. Y dice de esta manera. Ahora Zacarías cambia de énfasis. El escenario histórico de los capítulos del capítulo 9 al capítulo 14 es muy difícil de identificar. Se trata de un entorno claramente apocalíptico y mesiánico, que se refiere en un lenguaje simbólico a acontecimientos relacionados con el Mesías prometido. Aunque el Nuevo Testamento arroja mucha luz sobre su consumación, esta sesión sigue siendo difícil. Los estudiosos de la Biblia deben asumir una actitud cautelosa con los pasajes proféticos. Aquí coloca cautela, ¿ya? Cuando su interpretación no resulta algo evidente. Cuando no la vemos muy clara, no podemos estar especulando. ¿No es cierto? Bien, del 9 al 10, versículo del 9 al 10, no sabemos a qué acontecimiento histórico específico habría asociado Zacarías esta profecía. Lo que está claro es que Mateo la vincula con la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Yo me estoy adelantando, ¿ya? Ahí va a aparecer del 9 al 10. Ahora me acordé, no, todavía no había leído el 9 ni el 10. Ya, usted tiene que avisarme, tiene que decir. Voy a leer la ayuda de la Biblia de la Mujer. Dice, se presentan profecías de juicio. En el capítulo 9, versículo 1. Habían transcurrido un tiempo considerable desde la última profecía recogida de Zacarías. La reconstrucción del templo había concluido. Él, una vez poderoso imperio persa, empezaba a tambalearse. Ya entonces, él, una vez poderoso imperio persa, empezaba a tambalearse. Y la ayuda del 1 al 7, como un resumen, las ciudades mencionadas aquí son el objetivo de otra profecía de juicio. Representan los límites más amplios de la tierra que, aunque prometidos, nunca fueron conquistados por Israel. La tierra de Hadrab era probablemente una región cercana a la capital de Siria, Damasco. Tiro destacaba por su sabiduría, riqueza, comercio y su fortaleza inexpugnable. En lo que hablaba yo tenía una ciudad en tierra y la otra era una isla. Muy buena la historia, léala, la recomiendo. Ascalón, Gaza, Ecrón y Asdod eran ciudades filisteas que temblarían cuando viesen el terrible destino de Tiro. El objetivo del juicio siempre es el arrepentimiento. El juicio de Tiro es increíble, así que disfrute viendo aquella lectura. Es un hecho histórico. Versículo 9, aquí habla de Israel defendido de sus enemigos, pero del 9, aquí habla ya del Mesías. Por eso aquí donde nos daban la recomendación, hay pasajes o textos o versículos que tampoco quedan muy claros y hay que tener cuidado con la interpretación. Pero el versículo 9 va a hablar del Mesías, ¿ya? Dice como subtítulo el rey que viene. Dice 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. ¿Ya? 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones.
y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. La dinámica del reino de la plenitud me marca Señor de señores, o un rabino sobre un asno. La venida del Mesías, la venida del Mesías, esta es la profecía sobre la entrada triunfal del Señor. Esta es la profecía sobre la entrada triunfal del Señor. Encontramos testimonio de su cumplimiento en Mateo capítulo 21, versículo 1 al 11, en Marcos, en Lucas y en Juan, que hablan del mismo episodio. En este versículo vemos una vez más cuánto difieren los caminos de Dios de la humanidad. Dice entonces cuánto difieren los caminos de Dios y de la humanidad. Los seres humanos esperaban que un rey conquistador de gran fama y de renombre llegara y liberara a Jerusalén. Al frente de un poderoso ejército, vieron en su lugar a un pobre y humilde rabino. Ahí se apagó esto. Que cabalgaba sobre un asno rodeado por una multitud de campesinos. No parecía un conquistador, pero en una semana más tarde se había levantado de entre los muertos tras haber vencido a la muerte y al infierno. Oh, se murió. Si no sirve, hay que votarlo, ¿cierto? Vamos a seguirle su consejo. Vamos a tener que votarlo por otro lado. Ya. Entonces, marca en ese sentido. Ahí está. Le vamos a hacer un poquito de volumen para que usted me escuche mejor. Ahí está. Está hablando de la venida del Mesías entrando a Jerusalén y cabalgando sobre un asno de pollino. Cuando tocó a Salomón entrar como rey, también dice que lo colocaron sobre un asno, sobre un pollino, y lo pasearon para que fuera anunciado que era el rey. Voy a seguir leyendo el 11. Como subtítulo dice, Dios salvará a su pueblo. De ahí vamos a leer la ayuda para ir avanzando, si no, me voy a alargar. Y tú también, por la sangre de tu pacto, será salva. Yo he sacado tus presos de las cisternas en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entensado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre los torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino. Se llenarán como tazón o como cuerno del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedra de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta es su hermosura.
El trigo se alegrará, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Dios salvará a su pueblo, ¿ya? Empezábamos del 1 al 8, Israel defendido de sus enemigos. El 9, el 10, el rey que viene. Y el 11 lo separa un subtítulo, Dios salvará a su pueblo. Voy a ir a las ayudas. Ya, aquí dice del 10, en lo que habíamos hablado con referencia a lo que me da la ayuda del 10 es que es la profecía de Cristo entrando a Jerusalén. Dice, no sabemos a qué acontecimiento histórico específico habría asociado Zacarías esta profecía. Lo que está claro es que Mateo la vincula con la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Esta clara predicción de aquel acontecimiento fue pronunciada unos 400 años antes de que tuviera lugar. Lo que hace Zacarías son 400 años antes, profetiza que Cristo va a entrar a Jerusalén cabalgando sobre un asno. 400 años, imagínense. 10. El señorío de Dios se extenderá eventualmente hasta los fines de la tierra, en la medida en que los pueblos entran a formar parte del pacto. La gran comisión dada por Jesús en Mateo capítulo 28, versículos 19-20, contribuyen al cumplimiento de esta profecía. El señorío, que dice el 10, que hablaba, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Entonces es la gran comisión dada por Jesús en Mateo capítulo 28, versículos 19-20, contribuyen al cumplimiento de esta profecía. Es la evangelización. ¿Ya? Es el ir a ser discípulo. De la ayuda del 15 al 17 me dice, estos versículos describen un pueblo guerrero victorioso al que su Señor enaltecerá, como si fueran piedras de diadema. La lección que de esto se desprende para el pueblo de Dios, acogido al nuevo pacto, es que Dios se complace de un pueblo que libra una batalla espiritual y que le entregará la bandera de la victoria. Bien especial este del versículo 15 al 17. Jehová de los ejércitos los amparará y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la sonda y beberán y harán estrépitos como tomados de vino. Y llenarán como tazón y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Entonces está hablando, estas piedras de diadema son la lección en que esto se desprende para el pueblo de Dios acogido al nuevo pacto. Es que Dios se complace de un pueblo que libra una batalla. Un pueblo que está en una lucha constante. A veces se nos olvida que somos iglesia. Entonces, el término iglesia a veces lo tomamos que es solamente para venir, sentarnos, adorar al Señor, irnos a nuestros hogares, pero nuestro compromiso como iglesia sería solamente venir y sentarnos y adorar al Señor. Pero la labor de la iglesia es una lucha constante. Esa es la labor de la iglesia. Es una lucha constante, batallar, luchar, pelear por las almas. La evangelización, la predicación, traer almas. Esa es nuestra lucha, nuestra batalla constante. A veces tenemos nuestras batallas y el Señor, líbrame, Señor, ayúdame, cuando el Señor nos está colocando en lugares y nos llama como iglesia para tener y pelear nuestras batallas, para luchar y pelear y trabajar
en la evangelización. Pero a veces nos acostumbramos solamente a estar en la iglesia. Y ese no es solamente, no es todo el camino o todo lo que debemos de hacer. ¿Se da cuenta? No es todo lo que debemos o tenemos que hacer. Voy a ir a la ayuda acá del 9 al 10. Esta procesión real del rey victorioso se encuentra con los gritos espontáneos de aclamación de su pueblo. Cuando Cristo entra a Jerusalén, ¿ya? Se trata de su entrada triunfal sobre un pollino, llegando a Jerusalén a morar con los suyos. Ya no se necesitan carros, caballos de guerra ni armas. Este rey, cuyo reino es toda la tierra, de mar a mar, y de río, y desde el río hasta los fines de la tierra, trae con él paz eterna. El versículo 9 se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de la entrada de Jesús en Jerusalén. Mateo capítulo 21, versículos 4 y 5. La otra ayuda me marca del 11 al 13, la sangre. Es una parte fundamental de los pactos de Dios. En la época del Antiguo Testamento, el sacrificio de un animal ratifica a menudo los tratados o pactos políticos. ¿Se acuerdan que algunos a veces se cortaban los dedos, las manos y colocaban sangre? ¿Ya? Los presos a liberar eran los presos a liberar eran los exiliados que quedaban en Babilonia. No podían quedarse allí para siempre debido a su pacto con Yahvé, con Dios. Jesús habló de sí mismo como un sacrificio cuya sangre ratificaría un nuevo pacto, liberando a aquellos que fuesen a Cristo con fe. ¿Ya? Ese es el capítulo 9. Vamos a entrar al capítulo 10. No es tan largo, así que, no voy a tratar de demorarme mucho. Voy a leerlo entero. Tiene 12 versículos, así que no es mucho. Pedir a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentiras, han hablado sueños vanos. Y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como oveja y sufre porque no tiene pastor. ¿Ya? Los terafines eran estatuillas. ¿Ya? Los serafines eran estatuillas. A ver si se arregló esto. Parece que es solar. No es nada solar, esta cosa se murió. ¿Aló? ¿Sí? Ya. No vamos a seguir nomás. Vamos a eliminar esto, ¿no es cierto? Ya. Estaba esperando, teniendo la confianza para que no se me acabara la voz. Entonces dice el 3, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, del arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes en la batalla, y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles. Pelearán, porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no lo hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino, sus hijos también verán, y se alegrarán, su corazón se gozará en Jehová. Yo los llamaré con un silbido, y los reuniré,
porque los he redimido y será multiplicado tanto como fueron antes. Bien, que los esparcí entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto, los recogeré de Asiria, los traeré de la tierra de Galaad, del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades. Y se secarán todas las profundidades del río. Y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. 12 versículos, y esto habla de la restauración de Judá e Israel. Voy a ir, antes de ir a la ayuda abajo, tengo un cuadradito que me marca acá, y me lo marca en el versículo 6. Tiene una pura ayuda. ¿Qué dice el versículo 2? Porque los terafines han dado vano oráculo. Los terafines eran estatuillas, ¿ya? No eran serafines, terafines. ¿Verdad que Zacarías enseña? Lección para líderes. Recuerda que la palabra de Dios es siempre verdadera. Enseña fielmente la palabra de Dios, de manera que los resultados a largo plazo sean fructíferos y adecuados. Y acción a que Zacarías invita: líderes, comprender que las falsas profecías, las enseñanzas erróneas o corruptas y las opiniones personales presentadas como verdades absolutas resultan en una iglesia carente de poder, estabilidad y seguridad. Muy fuerte esta ayuda. ¿Ya? No voy a leer de nuevo porque está muy buena esta ayuda. Líderes, comprender que las falsas profecías, las enseñanzas erróneas o corruptas, ¿ya? Y las opiniones personales, y ahí está el yo creo, que yo creo no sirve. Hay muchos predicadores que empiezan a aplicar, y yo creo que fue así, y yo creo que fue así, y yo creo esto. No. Las profecías falsas, las enseñanzas erróneas o corruptas y las opiniones personales presentadas como verdades absolutas resultan en una iglesia carente de poder, estabilidad y seguridad. Fuerte, pero más que claro en ese sentido. La ayuda del versículo 1 dice, acá en la Biblia Plenitud, Zacarías recuerda a Judá que Dios tiene poder sobre la lluvia aún en una estación tardía, que sería la primavera. Cuando uno asume que habrá suficiente lluvia desde el punto de vista espiritual, solamente Dios puede enviar suficientes bendiciones y poder para hacernos madurar en Cristo. Debemos pedir sus bendiciones y no solamente darlas por sentado. Pedirlas y no solamente darlas por sentado. ¿Ya? Del 3 al 12 hace como un resumen. Esto se refiere al juicio de Dios contra líderes pasados y presentes de Judá y el futuro papel del Mesías como buen pastor. Cuando habla aquí de los pastores, todo lo demás, acordamos que hablaba de los reyes y de los príncipes que gobernaban. Y estos se aprovechaban del pueblo. Dice del papel del Mesías como buen pastor, incluyendo el efecto restaurador que ello tendrá. De nuevo, este pasaje se entiende mejor
desde la perspectiva mesiánica y apocalíptica. El versículo 3, los líderes que deben ser pastores para el pueblo son presentados como jefe a los que Dios castigará. No hicieron bien, se aprovecharon, Dios le va a castigar. Versículo 4, el Mesías es la piedra angular. La clavija ¿de qué? Depende los destinos de la humanidad. El arco de guerra con que conquista es el apremiador que reina. Versículo 9, aunque el pueblo del pacto sea esparcido entre las naciones, y que lo fue, Dios promete que volverán. Esta profecía se cumplió parcialmente en los días de Zacarías, con el retorno de los exiliados a Babilonia, pero su consumación final ocurriría en la nueva Jerusalén, donde no solamente los judíos, sino todos los pueblos adorarán a Dios. Y aquí cuando hablamos que los hará volver, en la Segunda Guerra Mundial, los judíos estaban todos esparcidos, y ellos quedan sin nada. Es que es tan increíble que son despojados de los pueblos y de las naciones. Las naciones vieron que hicieron un exterminio muy fuerte contra el pueblo judío, pero no los querían en su pueblo. No los querían y los expulsaron, y muchos más fueron muertos por querer entrar a otros pueblos, a otros países. Y ahí ellos retornan a Palestina. Qué curioso. Él los hará de nuevo volver. Y eso pasó en nuestro siglo. Maravilloso Dios, es muy especial. Vamos a ir a la otra ayuda. Me habla de lo siguiente. Del 1 al 2, capítulo 10, del 1 al 2. En lugar de buscar al Señor por medio de los profetas, los líderes del pueblo utilizaron medios ilegítimos para conocer el futuro. ¿Qué va a pasar? Medios ilegítimos. Los terafines eran estatuillas veneradas como deidades domésticas. Los líderes fueron incapaces de gobernar de forma efectiva y el pueblo se descarrió como oveja porque no tenían pastor. El líder no lo dejaba que hiciera lo que ellos quisieran. No había como una idea central de que ellos podían obedecer al pastor, ¿no es cierto? O al líder. Del 3 al 5, el Señor visitará a los líderes, a los pastores, con ira, pero fortalecería a su pueblo, el rebaño. Nótese las muchas imágenes del pueblo fuerte y poderoso en la batalla. Y poderoso en la batalla contra sus enemigos. Por ejemplo, piedra angular, clavija, indica aquello de lo que depende todo lo demás, una fuerza firme. ¿Ya? Es un ejemplo, piedra angular, clavija, eso depende de una fuerza firme. Y del 6 al 7, en los versículos 6 y 7, dice, después de la división del reino, las distinciones entre el reino del sur y el reino del norte fueron significativas. Tras el retorno del exilio, Dios renovó su pacto con todo su pueblo. Judá, José y Efraín simbolizan esta integración. Ya Dios no quiere hablar de las 10 tribus y de las otras 2 del otro lado, no. Dios quiere hablar de una tribu y es la tribu de Israel. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Y ahí vemos todo lo que sucedió con las tribus y su manera y todo lo demás, todo lo que hicieron, y aún muchas de esas tribus se descarriaron y todo lo que pasó con ellas. Pero Dios, de nuevo la junta, y viene el otro problema, es querer juntarse.
Ahora, ellos tenían que aceptar la voluntad del Señor, pero ellos tenían que aprender a juntarse porque Dios de nuevo las unía. Ahora, si nosotros vemos en el tiempo de hoy día, cuando hablamos somos el pueblo de Dios, ¿quién? ¿Quién somos el pueblo de Dios? Y ahí empezamos nosotros a catalogarnos con el eslogan, con nuestros títulos, con los nombres de nuestros templos, nuestra asociación y en cantidad de cosas. Entonces, somos el pueblo de Dios. ¿Quién? Los que podemos hablar de los que respetan más la ley, los que viven más en la ley, o los que viven más en la gracia, los que estudian más, los que son más espirituales, los que son menos espirituales, los que tienen más manifestaciones espirituales o los que tienen menos manifestaciones espirituales, los que son más estudiosos, más centrados en la palabra o los menos centrados en las palabras. ¿Quién? Somos el pueblo de Dios. Y ahí donde también debe estar nuestra clara visión, nuestro claro entendimiento. Dios determina quién es parte de su pueblo, no nosotros. Solamente a nosotros nos corresponde estudiar la palabra y seguir y avanzar. Ahora, ¿cómo lo hagan uno, cómo lo hagan otro? Nosotros o yo tengo que hacerlo bien para Dios. Ahora, si lo estoy siguiendo bajo una idea, hay iglesias que no tocan instrumento, pero el no tocar instrumento eso no me complica. Escuche, no coloca en riesgo la salvación. En alguna iglesia, no, los hombres se sientan acá, las mujeres se sientan allá. Los separa. Bien, no me complica, eso no me afecta la salvación. Hay detalles que no me afectan la salvación. Hay iglesias que tocan con instrumentos o himnos y ahora otras iglesias que tocan con instrumentos y música más renovada. No me afecta la salvación. Sí son las actitudes, los cambios, mi forma de vivir, eso es lo que afecta mi salvación. Y ahora tengo que tener un cuidado único de qué? De que mi vida personal tenga, directrices o pensamientos que solamente esto o ello se van a salvar. No. Tengo que tener cuidado en eso. Solamente Dios es el que decide a quién está la salvación. Nada más. Solamente Él decide. Él da la salvación. Él da la salvación. Y no es por nuestros méritos. Es por solamente la gracia del Señor. El Señor les sea bendiciendo. Pasamos 9 y 10. El 11 y 12 también tan cortos que después van a venir. Y después sería 13 y 14 y se terminaría el libro de Zacarías para volver al libro de Esdras. El Señor le bendiga. Gracias.